Vamos a comenzar a hablar sobre coloides. Los coloides están presentes en nuestra vida cotidiana. Las imágenes nos muestran distintos tipos de coloides, como mousse, nubes, esponjas, pasta dentrífica, pintura, leche, mayonesa, aerosoles, y podríamos seguir enumerando. A partir de esta clase vamos a hablar de qué son los coloides, cómo se pueden clasificar, cómo los podemos preparar, vamos a hablar de su estabilidad, cómo podemos hacer para estabilizarlos e inclusive para desestabilizarlos. Todos los sistemas coloidales esencialmente están compuestos por una fase dispersa, en este caso la fase beta, en un medio dispersante, en este caso llamada la fase alfa. La palabra dispersa indica, como lo muestra la figura, que la fase beta debe estar separada en partículas que no deben entrar en contacto entre sí para poder mantener la estabilidad del coloide. En la figura de la derecha vemos el rango del tamaño coloidal, que como se ve en la escala, que está a la derecha en nanómetros y a la izquierda en metro, varía desde arriba de 1 nanómetro hasta los 10 micrómetros, inclusive un poco más. En la misma figura podemos ver ejemplos de sistemas coloidales ya conocidos por nosotros, como las soluciones de macromoléculas, micelas, emulsiones, pigmentos de la tinta, etc. Durante estas clases vamos a ir respondiendo las preguntas que aparecen y que están vinculadas con los coloides con los que nos topamos diariamente. En primer lugar, vamos a ver la diferencia entre soluciones verdaderas y dispersiones coloidales. En el caso de las soluciones verdaderas, son una mezcla de especies dispersadas como moléculas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tomamos un vaso de agua y ponemos una cucharadita de azúcar, vamos a ver que aún sin agitación vemos desaparecer el azúcar y al final terminamos viendo desde afuera como si fuera agua pura. Solamente nos podemos dar cuenta de que está el azúcar si probamos el agua y vamos a notar el gusto dulce. ¿Por qué desde afuera nosotros vemos como si solamente fuera agua? Porque se ha formado una mezcla homogénea, debido a que el azúcar puede interaccionar muy bien con las moléculas de agua. Lo mismo ocurriría si colocamos una cucharadita de sal en un vaso de agua. Nada más que ahora el gusto sería salado. En el caso de la sal, que es cloruro de sodio, lo que sucede es que al ser una sal inorgánica y un electrolito fuerte, cuando la coloco en el agua, se disocia en iones cloruro y iones sodio, que pueden formar interacciones muy fuertes, ion dipolo, con las moléculas del agua. Y por lo tanto, nuevamente se forma una fase homogénea, es decir, una mezcla homogénea. En tanto que en el caso de las dispersiones coloidales, podemos distinguir una fase dispersa y una fase dispersante. Por lo tanto, se trata de una mezcla heterogénea. En el caso de las soluciones verdaderas, tanto los pesos moleculares del soluto y del disolvente son más o menos de la misma magnitud, mientras que en el caso de las dispersiones coloidales, las partículas de la fase dispersa pueden tener tamaños pequeños desde 1 nanómetro hasta tamaños grandes de 10 micrómetros, mientras que las partículas de la fase dispersante tienen un tamaño mucho menor. En cuanto a la estabilidad termodinámica, cuando yo preparo una solución verdadera, y esta se forma espontáneamente, como los ejemplos que dimos de la disolución de azúcar o de sal en agua, recordemos que la espontaneidad tiene que ver con que el sistema asume la menor energía libre posible, es decir, que la variación de energía libre es negativa. Por lo tanto, esas mezclas homogéneas son termodinámicamente estables. Es decir, que a menos que se evapore el agua, no vamos a ver una separación de fases.
mientras que en el caso de las soluciones dispersiones coloidales, algunas transcurren con variación de energía libre negativa, es decir, se forman espontáneamente, mientras que otras tienen una variación de energía libre positiva. En este segundo caso, lo espontáneo es que no se formen, es decir, que las fases se separan. Por lo tanto, para conseguir que se forme la dispersión coloidal se requiere energía mecánica, es decir, agitación. Por lo tanto, algunas dispersiones coloidales son inestables y se van a separar espontáneamente en algún momento, y para tratar de retrasar ese momento se utilizan agentes estabilizantes. En esta tabla se observan las principales diferencias entre soluciones verdaderas, dispersiones coloidales y suspensiones. En el caso de las soluciones, no se observa sedimentación debido fundamentalmente al pequeño tamaño de soluto y solvente. Como vimos en el ejemplo de la solución de azúcar en agua, uno no va a ver sedimentar el azúcar salvo que superemos su solubilidad. Si uno quisiera separar el soluto del solvente, no lo puede hacer utilizando el papel de filtro común y tampoco a través de membranas, justamente debido al pequeño tamaño tanto del soluto como del solvente. Por eso mismo no hay una dispersión de la luz importante y como vimos el año pasado, la adición de un soluto modifica las propiedades coligativas. El tamaño de la partícula, de soluto en este caso, es menor, está alrededor del nanómetro, puede ser menor o un poquito mayor que él. En el caso de los coloides, tampoco se observa una sedimentación, debido a que su tamaño, no lo permite. Tampoco se pueden separar utilizando papel de filtro común, pero sí se pueden separar utilizando una membrana que tenga un tamaño adecuado para poder separar la fase dispersa del medio dispersante. Debido al tamaño justamente de la fase dispersa, puede ocurrir dispersión de la luz, efecto que se conoce como efecto Tyndall, que puede ir desde una ligera opalescencia, una turbidez, hasta hacer opaca la mezcla. Los valores de las propiedades coligativas, como también lo vimos el año pasado para el caso de grandes partículas, no se ven significativamente afectados. Si bien se modifican, lo hacen en una muy pequeña proporción. Y como comentábamos antes, el tamaño de las partículas de la fase dispersa varía entre 1 nanómetro hasta 10 micrómetros. En el caso de las suspensiones, sedimentan cuando las dejamos en reposo. Un ejemplo claro sería mezclar arena y agua, por ejemplo, y se separan mediante papel de filtro ordinario y mediante una membrana. La verdad que no convendría usar unas membranas porque sería utilizar un material muy caro, porque ya que se pueden separar simplemente con un papel de filtro, esto sería suficiente. Otro ejemplo de suspensiones pueden ser los aderezos para ensalada. Dispersan la luz y generalmente son opacas debido al gran tamaño que tienen las partículas. Tampoco afectan significativamente a las propiedades coligativas y el tamaño de las partículas de lo que sería la fase dispersa es más grande que 10 micrómetros. Tanto en el caso de la formación de soluciones y dispersiones, para que esto ocurra espontáneamente, la variación de energía libre debe ser negativa, como lo dijimos en la clase pasada y en esta también. Ahora bien, para obtener el valor de la variación de energía libre en procesos a temperatura constante, esta está formada por dos términos. El primer término es la variación de entalpía, que tiene que ver con el intercambio de calor, ya sea por la formación de interacciones o por ruptura de interacciones. El segundo término se obtiene del producto de la temperatura absoluta, o sea en Kelvin, por la variación de entropía.
La entropía tiene que ver con el orden o desorden del sistema. Si el sistema se desordena, la variación de entropía es positiva, mientras que si el sistema se ordena, la variación de entropía es negativa. Por lo tanto, en el caso de las soluciones verdaderas, que están representadas acá en celeste las moléculas de solvente y en gris las de soluto, la variación de entalpía puede ser positiva o negativa, que dependerá si se libera energía en la formación de interacciones o si se necesita consumir energía para romperlas. Mientras que el valor de entropía siempre es positivo, porque cuando yo estoy haciendo una mezcla, estoy desordenando, porque parto de una situación inicial en que tengo mi sistema puro, por ejemplo, el caso del ejemplo del azúcar en agua, tengo agua pura por un lado y azúcar pura por el otro. Cuando los mezclo, estoy desordenando. Y eso hace que, como la variación de entropía es positiva y está multiplicada por la temperatura absoluta, que es un valor en Kelvin, o sea, siempre mayor que 273, todo este término tiene un valor negativo alto y hace que el signo de delta G sea negativo y por lo tanto la formación de soluciones verdaderas sea espontánea. En cambio, en el caso de las dispersiones coloidales, donde en esta imagen podemos ver una emulsión, que es un tipo de coloide, donde las fases dispersas están constituidas por estas gotitas y el medio dispersante es lo que se ve como fondo. Por ejemplo, esto podría ser una mezcla de agua y aceite, como habíamos hablado anteriormente. Si uno mezcla agua y aceite, si se lo deja quieto, no se van a mezclar. Para eso, para conseguir que se forme la emulsión, tengo que agitar enérgicamente y ahí voy a empezar a ver las gotitas de aceite dispersas en la fase acuosa. Pero en cuanto yo dejo de agitar, ¿qué sucede? Las gotas se van uniendo entre sí, como se ve en esta imagen, y rápidamente tengo nuevamente separadas las fases aceite y agua. Por lo tanto, en ese caso, lo espontáneo es que no se formó el coloide, sino todo lo contrario. Lo espontáneo es que las fases se separen. Eso ocurre porque en el caso de las dispersiones coloidales, tanto los valores de variación de entalpía como los de variación de entropía son muy pequeños. Y eso es porque las interacciones que se forman son débiles. Y además, ya previamente, el cambio de orden o desorden tampoco es muy grande debido a generalmente los tamaños, las diferencias de tamaños entre la fase dispersa y el medio dispersante. Eso hace que la variación de energía libre pueda ser negativa o cero, dependiendo sobre todo mucho de la temperatura. Es decir, que la línea entre la solubilidad y la insolubilidad es muy frágil. Yo puedo tener sistemas coloidales que se formen espontáneamente porque su variación de energía libre sea negativa y eso probablemente tenga mucho que ver con que se establezcan interacciones favorables entre la fase dispersa y el medio dispersante, y puedo tener sistemas coloidales que no se formen espontáneamente, o sea que transcurran con un delta G positivo. En este caso, como dijimos antes, vamos a necesitar de ayuda mecánica y de estabilizantes. Ahora bien, ¿cómo podemos diferenciar soluciones verdaderas de dispersiones coloidales? Porque como les comenté antes, los tamaños no son tan grandes. Si bien son grandes los de las dispersiones coloidales comparados con los de las soluciones verdaderas, no es algo que en la mayoría de las veces nuestra vista pueda percibir, porque ya vimos la escala de tamaños. A lo mejor con un microscopio sí, pero no simplemente con la vista, salvo algunas excepciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer para diferenciarlas? Bueno, tiene que ver con esa característica que comentamos de que las dispersiones de la luz, de que las dispersiones coloidales justamente dispersan la luz, debido a que la luz, al pasar por la dispersión coloidal, choca con las partículas de la fase dispersa, cosa que no ocurre
en una solución verdadera porque tanto el tamaño del soluto como el del solvente es muy pequeño. Acá vemos imágenes de un experimento en el cual se hace incidir luz, que puede ser luz blanca o un puntero láser, en un recipiente que en este caso, como vemos, no dispersa la luz y en este otro caso sí. Lo mismo en la imagen de la derecha, vemos que en el recipiente donde tengo la muestra color amarillo no hay dispersión de la luz, mientras que en el caso que tengo la muestra color rojo sí la hay. Esto quiere decir que en la primera figura la muestra A es un coloide porque dispersó la luz, mientras que la muestra B no lo es. Y en el caso de la figura de la derecha, la primera no es coloide porque no dispersó la luz, mientras que la segunda sí. Esta capacidad que tienen los coloides o cualquier partícula de gran tamaño se conoce como efecto Tyndall. Vamos a ver ahora algunas de las características principales que presentan las dispersiones coloidales. En primer lugar, tienen una gran relación área-volumen, y esto hace que los efectos en las interfaces o superficies sean muy importantes, como lo que hemos visto hasta ahora, como por ejemplo el proceso de adsorción o la tensión superficial. Además, como ya vimos y nombramos, dispersan la luz debido al tamaño de la fase dispersa, efecto conocido como efecto Tyndall, que puede ir desde una pequeña opalescencia hasta llegar a ser visible, o incluso también solo poder ser observado con el microscopio. Presentan potencial de superficie, y eso es algo que ustedes ya han visto. Este potencial de superficie es muy importante para garantizar la estabilidad de la suspensión coloidal, por lo menos por un tiempo necesario para que el coloide cumpla la función para la cual fue creado. También sedimentan en un campo centrífugo, que es uno de los métodos que se puede utilizar para separar las dos fases coloidales. Y por último, son muy importantes las propiedades rheológicas, dentro de las cuales ustedes ya conocen a la viscosidad de física, que lo han visto en física, y que le otorga al coloide una textura determinada, que es muy apreciada para ciertas industrias como la de los alimentos y la industria cosmética e inclusive la industria farmacéutica. Hay distintas formas de clasificar a los coloides, y una de ellas es de acuerdo al estado físico de la fase dispersa y del medio dispersante. Como vemos en esta tabla, tenemos, de acuerdo a cuál sea el estado físico de la fase dispersa y del medio dispersante, distintos tipos. Si la fase dispersa es gaseosa y el medio dispersante líquido, tenemos a la espuma líquida. Bueno, un ejemplo de esto son todas las espumas que conocemos, como las de afeitar, las de los jabones, detergentes, la de la cerveza, y algunos alimentos como el merengue, cremas batidas, mousse, etc. Si la fase dispersa es gaseosa y la fase dispersante es sólida, tenemos la espuma sólida o cero gel. Ejemplo de ellos son la lava, la espuma de poliuretano, las esponjas, la piedra pómez y los malvaviscos. Si la fase dispersa es líquida y la fase dispersante gaseosa, tenemos al aerosol líquido, como el caso de la neblina, nubes y niebla. Si ambas fases son líquidas e invisibles entre sí, tenemos a la emulsión líquida, que generalmente solo se la llama emulsión, como es el caso de la leche, la mayonesa, cremas, emulsiones de tipo farmacéutico, como por ejemplo los bronceadores, o las cremas que utilizamos para humectantes para el cuerpo, etc. Si la fase dispersa es líquida y el medio dispersante es sólido, tenemos la emulsión sólida o gel. Ejemplos de estos son las mermeladas, jaleas, queso y helado. Si la fase dispersa es sólida y la fase dispersante gaseosa, tenemos el aerosol sólido, como es el caso del humo, y algo que hoy está muy en boca de todos, lamentablemente, ¿no?, es
los virus transportados por el aire. Si la fase dispersa es sólida y la fase dispersante líquida, tenemos el sol o dispersión sólida, como es el caso de las pinturas, las tintas, como puede ser la tinta china y también las tintas de impresión que usan las impresoras, la pasta de dientes, suspensiones de almidón, el lodo, la leche de magnesia. Si ambas fases son sólidas, tenemos la dispersión sólida o suspensión sólida o sol sólido, que es el caso de las aleaciones, las porcelanas, perlas, plásticos pigmentados, vidrios de colores, etc. Vemos que en esta clasificación no aparece un coloide formado por ambas fases gaseosas. Y eso es porque una mezcla de gases siempre es homogénea, justamente por las características que tiene el estado gaseoso. Por lo tanto, una mezcla de gases siempre es una solución verdadera. Otra forma de clasificar a los coloides es en función de la afinidad de la fase dispersa por el medio dispersante. De acuerdo a esto se clasifican en dos tipos. Los coloides liófilos, en donde hay una afinidad por la fase dispersa con el medio dispersante, porque justamente pueden formar interacciones favorables. Los componentes de ambas fases son miscibles entre sí, es decir, que se pueden mezclar, y son termodinámicamente estables, es decir, se forman con un delta G negativo. Eso hace que se puedan colocar altas concentraciones de fase dispersa. Ejemplo de este tipo de coloides son los coloides de asociación, como las micelas, que es el caso, por ejemplo, de los detergentes, y las soluciones de macromoléculas, por ejemplo, las soluciones de proteínas o polisacáridos. Son reversibles. ¿Qué significa esto? Que si se separan las fases por algún motivo, si yo las vuelvo a mezclar, el coloide se vuelve a formar. Tienen un efecto Tyndall poco notable y poca sensibilidad a los electrolitos. Quiere decir que yo puedo hacer adiciones de cantidades importantes de sal sin afectar la estabilidad del coloide. Además son cinéticamente estables, quiere decir que se mantienen estables por un tiempo prolongado. Generalmente son utilizados como agentes espesantes debido a que la viscosidad de este coloide es bastante más grande que la que tendría el medio dispersante solo. Por ejemplo, si el medio dispersante fuera agua, la viscosidad de este coloide, de una macromolécula disuelta en agua, es muchísimo más grande que la del agua. Esto generalmente se utiliza para adicionar, por ejemplo, a yogures o postres lácteos para darles esa consistencia semejante a la de un flan. Y además, la tensión superficial de estos coloides es menor que la del medio dispersante. Por eso se lo conoce como tensioactivos o surfactantes, que es precisamente el caso de los detergentes, o los jabones, tanto los jabones para las manos, etc. Y un dato de color, en estos momentos que estamos pasando, es por qué nos recomiendan tanto que nos lavemos las manos. Porque los jabones forman micelas, ya lo vamos a explicar mejor más adelante. La micela tiene, su interior es hidrofóbico, es decir, que puede disolver a las grasas. El coronavirus tiene una capa de grasa que lo protege. Entonces, si nos lavamos las manos con jabón, el jabón disuelve esa capa protectora del virus y el virus no sobrevive. En el caso particular que el medio dispersante sea agua, a estos coloides se los llama hidrófilos. La segunda clasificación se refiere a los coloides liófobos, que son aquellos donde no hay afinidad entre la fase dispersante y el medio de dispersión, es decir, que son inmiscibles entre sí, no se mezclan y por supuesto termodinámicamente inestables, delta G positivo. Eso hace que solo pueda poner pequeñas concentraciones de fase dispersa porque se van a separar,
que sean irreversibles. Quiere decir que si por cualquier circunstancia se separan, no se puede volver a formar el coloide. En esto tiene mucho que ver el movimiento browniano que mencionábamos anteriormente, ya vamos a explicar más adelante por qué, y además tienen un intenso efecto Tyndall. Eso es porque generalmente, como mostrábamos antes en la imagen, las partículas de fase dispersa se comienzan irremediablemente, se van a empezar a juntar, todo dependerá cuánto tiempo tardan, pero eso hace que tengan partículas muy grandes y por eso dispersan mucho la luz. Tienen alta sensibilidad a los electrolitos, quiere decir que con pequeños agregados de sal se inestabilizan mucho más. Y presentan una gran área superficial. ¿Qué quiere decir esto? Como vimos antes, la fase se dispersa formando como gotitas o burbujas, dependiendo del coloide que se trate. Y eso hace que si yo cuento el área de la superficie de cada gotito burbuja y lo multiplico por la cantidad de gotas y burbujas, eso hace que tengan una gran superficie. Y esto es importante para todos los que se llaman fenómenos de superficie, como por ejemplo la tensión superficial, la adsorción con D y los fenómenos eléctricos de superficie. La unión de estas partículas o agregación, la fusión de las partículas de fase dispersa, que es lo que se debe evitar para que el coloide se desestabilice, debe ser prevenida utilizando un mecanismo de repulsión adecuado, que vamos a hablar más adelante de eso. Y por último, la viscosidad y tensión superficial de este tipo de coloides es muy semejante a las del medio dispersante, por lo tanto no son utilizados como agentes espesantes. En el caso particular de que el medio dispersante sea el agua, se los conoce como hidrófobos. Resumiendo, desde el punto de vista de la estabilidad, tenemos por un lado la estabilidad termodinámica, por la cual podemos clasificarnos en estables termodinámicamente hablando, que serían los coloides liófilos, e inestables, que serían los coloides leófobos. Ahora bien, los leófobos claramente van a ver separadas sus fases, sí o sí. El tema es cuánto tardan en hacerlo. Y desde ese punto de vista, que es el punto de vista cinético, se pueden clasificar en cinéticamente estables o cinéticamente inestables. Es decir, recordando que un sistema siempre va a evolucionar en forma espontánea hacia el estado de menor energía libre, es decir, hacia un valor de delta G negativo, los coloides liófilos se van a formar espontáneamente debido a que su delta G es negativo, mientras que los liófobos tienen un delta G positivo y por lo tanto la mezcla no es espontánea. Lo que es espontáneo es que se separen las fases. Ahora bien, ¿cómo es esa cinética de separación de fases? Es decir, ¿cómo es la velocidad de separación de fases? Si es lenta, voy a tener un sistema cinéticamente estable, pero energéticamente me está estable. Es decir, que lo que debo hacer es evitar que las partículas de la fase dispersas se unan unas con otras, porque si no, las fases se van a separar. Y para ello lo que voy a tener que hacer es crear interacciones repulsivas entre las partículas de la fase dispersa. La estabilidad de los coloides liófilos se debe fundamentalmente a que pueden realizar interacciones entre las moléculas dispersadas con las del medio dispersante. Eso indica que va a haber liberación de energía y por lo tanto el proceso va a transcurrir con una disminución de la energía libre. Los estudios termodinámicos que se realizan sobre este tipo de coloides son similares a los utilizados para soluciones verdaderas, es decir, lo que ustedes vieron en Fisicoquímica 1. Se han utilizado diferentes teorías para el cálculo del potencial químico de la fase dispersante, el mu1, y de la fase dispersa mu2, que van a ver ustedes más adelante cuando vean macromoléculas en solución.
Ahora no vamos a ahondar en ello. Pero lo que es importante que sepan es que si el potencial químico del medio dispersante es menor que el potencial químico estándar del mismo, la macromolécula va a ser soluble y se va a poder formar una solución coloidal estable. Pero si el potencial químico de la fase dispersante supera el potencial químico estándar del mismo, el exceso de soluto o cualquier agregado de soluto por encima de una dada concentración, que sería la solubilidad de la fase dispersa, se va a separar como soluto sólido. Esa solubilidad es función del sistema disolvente, que a diferencia de los tipos de soluciones que habían visto hasta ahora, incluye al solvente propiamente dicho y a los llamados cosolventes, por ejemplo, pequeñas sales y azúcar que pueden estar presentes, o sustancias que pueden modificar en el tiempo el pH de la solución. Entre los coloides liófilos tenemos a los llamados coloides obligados, que son macromoléculas biológicas o biomoléculas, como los polisacáridos, lípidos, fosfolípidos, proteínas, etc. Son coloides liófilos debido a que pueden interaccionar bien con la fase dispersante. ¿Y por qué se llaman obligados? Porque el tamaño de estas macromoléculas es mayor que los 1000 gramos por mol. Es decir, que por definición entonces su dispersión en un medio dispersante hace que la fase dispersa tenga un tamaño mucho más grande que la de la fase dispersante y por lo tanto se llaman coloides obligados. ¿Qué propiedades coloidales otorgan o presentan estas soluciones? En primer lugar, propiedades reológicas que tienen que ver con que pueden otorgar textura, por ejemplo un alimento, servir como espesantes porque le dan viscosidad, como vimos antes. De acuerdo a la concentración pueden presentar turbidez debido a que dispersan la luz. Además, tienen la posibilidad de agregarse, es decir, de unirse formando asociaciones de, por ejemplo, proteínas o de polisacáridos, y eso hace a que puedan sedimentar. También pueden separarse por electroforesis y muchos de ellos pueden gelificar inducidos de distinta manera. Por otro lado, también tenemos a los agregados macromoleculares o agregados coloidales, es decir, aquellas moléculas que para estabilizarse se asocian. Y es el caso de aquellas que tienen un carácter anfifílico, es decir, un extremo polar y un extremo hidrofóbico, formando los llamados coloides de asociación, entre los que figuran las micelas, las lamelas y las vesículas, que también explicaremos más adelante.